¿Cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes un importante tema del que trataremos el día de hoy, como es el manejo agronómico del cultivo de vid. Para lo cual estamos ya en línea también con el ingeniero Raúl Laime, quien va a ser el expositor de esta noche. El ingeniero es amplio conocedor del manejo agronómico de este cultivo y viene difundiendo diversos temas de importancia agraria a través de estos espacios académicos. El día de hoy vamos a tener entonces esta experiencia del manejo agronómico del cultivo de vid y sin mayor preámbulo les voy a dejar a él con la ponencia de esta noche. Muy buenas noches, ingeniero, bienvenido a Campo Verde. Bien, muchas gracias, licenciado, y les hago llegar el saludo cordial a todos los participantes. Mi nombre es Raúl Aime, soy ingeniero agrónomo y hoy día en Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde vamos a estar desarrollando el manejo agronómico del cultivo de vid. Ya, y bueno, pues sean bienvenidos a este curso y que sea pues de mucha importancia tener la teoría para ponerlo en la práctica. Sin más que decir, vayamos a la introducción de nuestro curso. Muy bien. eh, bueno, como mencionaba, pues vamos a tratar sobre el manejo agronómico del cultivo de vid. De hecho, el manejo agronómico de este cultivo va a ser fundamental, ¿no? Para optimizar la producción de uvas y de esa manera también pues garantizar la calidad del vino. O sea, cuando nosotros decimos producción de uvas, que pues vamos a producir por dos objetivos. Uno que puede ser para la mesa y lo otro para industrializar, en este caso para la producción de vino, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, pues tiene un proceso, ¿no? Tiene procesos para poder hacer el manejo agronómico. Entonces, este proceso pues incluye prácticas como la preparación del suelo, la selección de variedades adecuadas, el riego, la fertilización y el control de plagas, ya, y un enfoque integral que permite pues maximizar el rendimiento y la salud de las plantas adaptándose a las condiciones climáticas y edáficas específicas. Ya, entonces en este curso vamos a abarcar más, digamos, lo que son labores culturales, los manejos fundamentales que está dentro del manejo agronómico. Tal vez no lo vamos a tocar parte de lo que es fitosanitaria porque es bastante amplio el tema, por lo tanto vamos a ver, ¿no? Como mencionaba, lo que son manejos agronómicos, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos de una vez por todas a la parte de preparación del terreno e instalación de plantones de vid, ya que lo cual sería el primer paso, ¿no es cierto? En lo que es en lo que es el manejo agronómico del cultivo de vid. Entonces, para la preparación del terreno y así para instalar plantones de vid, primero tenemos que realizar análisis de suelo. ¿Y para qué voy a realizar análisis de suelo? De hecho, es pues para conocer las características del suelo. Así es para conocer las características del suelo. Entonces, eh, ¿no es cierto? Con el análisis del suelo vamos a poder conocernos sus características físicas, químicas y biológicas, lo cual pues nos permite optimizar el manejo agronómico del cultivo de vid. ¿Ya? Eso es. Y vamos a ir detallando la importancia del análisis de suelo, o sea, ¿por qué tenemos que realizar el análisis de suelo? ¿Cuál es la importancia? De hecho, la primera importancia del análisis de suelo es conocer las características del suelo, lo cual nos permite diagnosticar problemas de fertilidad, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de fertilidad, de hecho, vamos a hablar de los nutrientes esenciales, ¿no? Lo que es el nitrógeno, fósforo, potasio, entre otras. Ya también está, por decir, ¿no? El nivel de salinidad y lo que es la compactación. ¿Ya?
Y todo esto vamos a diagnosticar gracias al análisis de suelo. También con el análisis de suelo vamos a poder identificar deficiencia de nutrientes esenciales, ¿no? ¿Qué deficiencias tiene o qué fertilizantes tenemos? ¿Ya? Eso es. Y de esa manera, pues vamos a poder planificar la fertilización y también utilizar enmiendas correctivas. Ahí está cal agrícola, azufre y yeso agrícola, entre otras. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado el análisis de suelo, prácticamente pues vamos a asegurar el desarrollo óptimo del cultivo y así vamos a maximizar el rendimiento del cultivo. En este caso, en cultivo de vid, ¿no? La producción de uva. Así es. Muy bien. Entonces ahí tenemos el primer paso, ¿no? Lo que es el análisis de suelo. Y de hecho, análisis de suelo tiene esos procesos. Entonces, para realizar o para tener, para llevar la muestra al laboratorio, tenemos que realizar toma de muestras del suelo, ya para que el análisis pues sea representativo, ¿no? La muestra debe recolectarse adecuadamente. Entonces, para ello vamos a necesitar herramientas, ya como que puede ser barreno o pala, ya comúnmente se utiliza pala. También vamos a necesitar bolsa de plástico, ya, o rotulador para etiquetar. También va a ser necesario etiquetar. Entonces son los tres herramientas o las tres herramientas necesarios para toma de muestra del suelo. Ya después viene el proceso de muestreo. Ahí está el primer paso en proceso de muestreo, lo que es la delimitación del área, donde tenemos que dividir el terreno en lotes homogéneos, ¿ya? Donde de hecho vamos a separarnos suelo similar, ¿ya? También que tiene que ser del mismo cultivo y la topografía. Entonces, todas esas características tenemos que considerarlo, ¿no? Para dividir el terreno. Y de esa, subdivisión vamos a tomar la muestra del suelo, ¿ya? Así es. ¿Y dónde vamos a tener punto de muestreo? De hecho, para ello es recomendable realizar un muestreo en zigzag, ya donde hay que tomar muestras de 10 a 15 puntos por hectárea, definitivamente. ¿Ok? Muy bien, y por ahí se preguntarán cuál es la profundidad de muestreo, qué profundidad debo tomar, ¿no? Por decir, eh, se toma prácticamente de dos profundidades. Uno es de 0 a 30 centímetros, de hecho, para evaluar nutrientes disponibles, en lo que es de 30 a 60 centímetros para analizar problemas de drenaje o salinidad. Esto específicamente para el cultivo de vid, ¿ya? Así es. Después tenemos la preparación de la muestra compuesta, hecho donde tenemos que mezclar las submuestras de un lote, ¿no? De un lote en un balde limpio y así tomar una porción de 1 kilo para enviar al laboratorio. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos la muestra, pues vamos a pasar a etiquetarlo, ¿ya? Donde vamos a detallar los datos como la ubicación ¿no? de la muestra, de dónde estamos tomando la muestra del suelo. También tiene que ir la fecha y la profundidad de muestreo. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente. Y aquí tenemos ya parámetros a evaluar, ¿no? En la preparación del terreno e instalación de plantones de vid. De hecho, una vez que hemos realizado el análisis de suelo, tenemos que conocer los parámetros a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Y entonces tenemos propiedades físicas, propiedades químicas, ¿no es cierto? Y también las propiedades biológicas que debemos de tener en consideración para evaluar. Entonces, en propiedades físicas tenemos la textura del suelo, la estructura, drenaje y profundidad efectiva. Ya, entonces, y de la misma manera tenemos sus rangos ideales y la acción correctiva. Muy bien. Por decir, ¿no? Textura del suelo, el rango ideal es suelo franco, ya, o sea, para el cultivo de vid lo ideal es suelo franco,
¿no? Que tiene pues un balance entre arena, limo y arcilla, ¿ya? Así es. Si de repente el suelo no es franco, ¿qué hacemos? De repente es un suelo limoso, arcilloso, ¿qué hacemos? De hecho, tenemos que mejorar con enmiendas orgánicas o arena según sea necesario. Así es. En cuanto a la estructura del suelo, el rango ideal es que sea pues de forma que lleve, que sea granular, ¿ya? La estructura del suelo tiene que ser granular y bien estructurada. Si no es así, pues tenemos que mejorar con labranza o enmiendas para evitar compactación. Y después tenemos lo que es el drenaje, ¿ya? De hecho, nuestro suelo para el cultivo de vid también tiene que estar bien drenado sin encharcamientos. Y si tendríamos de repente problemas con el drenaje, tenemos que mejorar con zanjas, drenajes subterráneos o enmiendas, el cual también nos va a ayudar bastante en tema del drenaje. Y después tenemos las propiedades químicas. De hecho, en propiedades químicas lo que tenemos que evaluar son el nivel de pH, el porcentaje de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico y lo que es la conductividad eléctrica. Entonces, en propiedades químicas tenemos, ¿no? El pH ideal para el cultivo de vid es de 5,5 a 7,5, ¿ya? Así es lo ideal. ¿Y qué pasa si es inferior a 5,5? De hecho, ya el suelo es ácido. Entonces, ¿qué hacemos cuando el suelo es ácido? Tenemos que corregir. ¿Con qué lo corregimos? Tenemos que aplicar cal agrícola. Ya tenemos que aplicar cal agrícola. Ahora, también hablemos de materia orgánica. Ya también tenemos la materia orgánica 2 a 4%. Ya 2 a 4%, lo cual es el rango ideal de materia orgánica. Y si estamos fuera del rango, que puede ser menos, ¿no? De repente 0,5, 0,8 es demasiado bajo, pues no hay materia orgánica, entonces tenemos que mejorar aplicando compost o estiércol descompuesto. Eso es. En cuanto a lo que es la capacidad de intercambio catiónico, tiene que ser alta y preferentemente, ¿no es cierto? Tiene que ser prácticamente pues mayor a 15 semol por kilo, ¿ya? Así es. Y si está, digamos, inferior a este dato, a este valor 15, ya prácticamente pues eh, tenemos que mejorar con enmiendas orgánicas o fertilizantes, ya la capacidad del intercambio catiónico. En cuanto a lo que es la conductividad eléctrica, tiene que ser inferior a 2 Siemens por metro, ¿ya? Así es. Si la conductividad eléctrica es demasiado alta, o sea, superior a 2 Siemens por metro, ya tenemos que reducir la salinidad con riego adecuado y utilizando enmiendas. Ahí se utiliza, por ejemplo, yeso agrícola, ¿no? Así es, definitivamente. Ahora pasemos a lo que son las propiedades biológicas o las propiedades biológicas. Entonces, de hecho, aunque comúnmente pues no, bueno, ciertos laboratorios no realizan este análisis, pero va a ser necesario evaluar la actividad microbiana. De hecho, lo adecuado es que nuestro suelo pues tenga alta actividad microbiana. ¿Y cómo lo mejoramos? Si de repente no hay alta actividad microbiana, pues tenemos que incrementar el compost, abonos verdes o enmiendas orgánicas para mejorar la actividad microbiana. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, está la diversidad microbiana, ¿no? De hecho, tiene que ser también alta, con presencia de bacterias y hongos beneficiosos. ¿Ya? Y la acción correctiva para ello es fomentar la biodiversidad mediante prácticas de manejo sostenible, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a lo siguiente. Y aquí tenemos ya lo que es la preparación del terreno, ¿ya? Una vez que hemos terminado con el análisis de suelo, vamos a pasar
con preparar el terreno. Ahí está la nivelación, acondicionamiento y desmalezado. Entonces, de hecho, pues la nivelación no busca uniformizar prácticamente la superficie del suelo para poder facilitar el riego, así evitar encharcamientos y mejorar aprovechamiento de los nutrientes. La importancia de la nivelación del terreno es prácticamente pues para evitar acumulaciones de agua en zonas bajas que puedan provocar podrición de raíces. Aparte de ello, pues la nivelación del terreno permite un riego uniforme, especialmente en sistemas como surcos o riego tecnificado. ¿Cuál es el proceso de la nivelación del terreno? Pues primero, para nivelar el terreno tenemos que realizarle limpieza, ya donde tenemos que retirar piedras, raíces, troncos y otros residuos grandes. Una vez que el terreno está limpio, pasamos a marcar el terreno, donde tenemos que identificar las pendientes naturales usando un nivel láser o topográfico o herramientas manuales. ¿Ya? Así es. Luego viene la nivelación gruesa. ¿Cómo es eso? Pues se realiza con maquinaria como tractores, motoniveladoras o palas mecánicas, ¿no? Para la nivelación gruesa. Y si el terreno pues tiene pendientes excesivas, pues hay que realizar terrazas o curvas de nivel. Eso es. Ya entonces ahí está, ¿no? La nivelación gruesa. Después viene la nivelación fina, donde tenemos que usar una rastra o niveladora para eliminar pequeños desniveles, ¿ya? Y de esta manera, pues, con la nivelación fina vamos a dejar el suelo homogéneo listo para el acondicionamiento, ¿no es cierto? Eso es. Seguimos. Ahora sí, pasemos, una vez que hemos nivelado el terreno, vamos a pasar a lo que es el acondicionamiento del suelo. Por lo tanto, esta etapa, pues, de hecho, es para mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo y adaptándolo a las necesidades de la vid. Y para ello tenemos labores mecánicas, lo que es el subsolado, arado y rastrado. El subsolado, ¿no es cierto? Prácticamente es una labor mecánica donde se realiza pues un trabajo profundo de 40 a 60 centímetros de profundidad para romper capas compactadas y así mejorar la infiltración del agua. Esa es la importancia. Después viene el arado, donde tenemos que labrar de a 20 a 30 centímetros de profundidad para descompactar la capa superior y así facilitar el desarrollo radicular. Luego vendría el rastrado, donde se tiene que pulverizar terrones y afinar la textura del suelo para facilitar la plantación. ¿Ya? Eso es. Y una vez que hemos terminado con lo que son las labores mecánicas, vendría pues correcciones químicas. ¿Ya? Y de hecho ya hemos mencionado para ello, ya sí o sí vamos a eh, tomar de vuelta la ficha de análisis de suelo, ¿no? O sea, el resultado del análisis del suelo. Según el análisis de suelo, vamos a corregir, ¿no? Con enmiendas prácticamente con enmiendas agrícolas. Ahí tenemos, por decir, ¿no? Para suelos ácidos. Suelos ácidos, ¿cuándo va a ser? Cuando va a ser inferior a 5,5, ¿no es cierto? Entonces, si es inferior a 5,5, lo que es el nivel de pH, tenemos que aplicar cal agrícola, ¿ya? 1 a 2 toneladas por hectárea, según el análisis. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. Después no vayan a estar preguntando cuál es la dosis, ¿no? Entonces ya estamos dando la dosis. Después tenemos suelos alcalinos. Ya, y por lo tanto, para suelos alcalinos, cuando es mayor a 7,5 de nivel de pH, ahí sí tenemos que incorporar azufre elemental o yeso agrícola. De hecho, también para bajar el nivel de pH. Y en suelos pobres en materia orgánica, tenemos que incorporar compost, estiércol bien descompuesto o abonos verdes. Y así vamos a mejorar la fertilidad del suelo. Eso es. Y por otro lado está la fertilización basal, donde tenemos que mezclar el suelo, ¿no es cierto? Tenemos que mezclar en el suelo el fósforo, potasio
¿no es cierto? Estos dos elementos va a ser esencial para el desarrollo inicial de las raíces, ¿ya? Y esto se conoce también como fertilización de fondo, ¿ya? O fertilización basal. ¿Para qué? Para ayudar a que se desarrolle muy bien las raíces de la planta. Eso es. Después viene lo que es la mejora biológica, donde tenemos que aplicar biofertilizantes, ¿no? Como micorrizas o trichoderma para estimular la vida microbiana del suelo. Ya, eso también como, digamos, junto en la plantación. Buenísimo, ya en el trasplante. Y así, también otra recomendación es incorporar residuos orgánicos triturados para aumentar la actividad biológica del suelo, definitivamente. Entonces ahí está la parte de acondicionamiento del suelo, ¿no? Para el cultivo de vid. Bien, después viene lo que es el desmalezado, ya que también es una práctica agrícola. Ya entonces ahí tenemos método de desmalezado, manual, mecánico y químico. Manual va a ser ideal para áreas pequeñas o alrededor de los hoyos de plantación. Y para ello vamos a utilizar pues herramientas como machetes, azadones o desbrozadoras. En lo mecánico ya se va a usar pues tractores como o ya que trae pues implementos como rastras o cultivadores. Ya y es bastante eficiente para grandes extensiones. En el método químico ya pues el- se aplica pues herbicidas selectivos preemergentes antes de la siembra, como por ejemplo tenemos lo que es el Sarfabas o pues emergentes como las malezas activas, lo que es el Agil 100S, ¿no? Ahí tenemos dos herbicidas que se puede aplicar, preemergente y postemergente, ¿ya? Así es. Y todavía tenemos otra herbicida como ejemplo, lo que es el Herbolex 360 BAS, que es un producto contacto, ¿no? Para las malezas gramíneas y lo que es el dicotiledonios, ¿ya? Dicotiledonias, disculpen. Que siempre, de hecho, cuando vamos a trabajar con productos agroquímicos, siempre tenemos que respetar las dosis y normas locales. Ya porque si nosotros aplicamos de más, pues tiene efectos negativos con el medio ambiente. Ya por esa misma razón, la recomendación es siempre respetar la dosis del producto que vamos a aplicar. Ya no solamente herbicidas, sino cualquier producto químico. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Ya, pasemos a lo siguiente. Entonces, tenemos ya, lo que es la selección de plantones de vid, la variedad es, ¿no? Las variedades y la calidad. Entonces, de hecho, para pasar a la plantación, ¿no es cierto? Tenemos que pasar ¿no? A lo que es la selección de la variedad del vid. De hecho, lo cual va a depender del objetivo del cultivo, si es para consumo fresco, si es para producción de vino, que también puede ser para producción de pasas u otros derivados, ¿no? Y las condiciones agroclimáticas de la zona. Ya eso va a depender bastante para elegir una variedad específica. Entonces, vayamos, ¿no? Tenemos variedades para consumo fresco, ¿ya? Tenemos variedades para consumo fresco, como uvas de mesa, lo que es el Red Globe, ¿ya? También tenemos Thompson Seedless y Flame Seedless, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres variedades para consumo fresco, ¿ya? O también se llama como uvas de mesa. El Red Globe, pues es una uva de gran tamaño, color rojizo y sabor dulce, ¿ya? Y esta variedad pues requiere climas cálidos y suelos bien drenados. Mientras que lo que es la variedad Thompson Seedless, pues es una uva sin semillas de color amarillo verdoso y es ideal para consumo fresco y pasas. Y es muy adaptable a diferentes climas, ¿ya? Así es. Y tenemos otra variedad de uva de mesa, lo que es el Flame Seedless, que es unas
uva sin semillas de color rojo brillante, sabor dulce y firme de textura. Y es resistente al transporte y almacenamiento, definitivamente. Ahora vayamos a lo que es las variedades para vinos, ¿no? Para la producción de vinos. De hecho, tenemos muchas, pero aquí solamente hemos considerado tres variedades. ¿Ya? Así es. Tenemos lo que es el Cabernet Sauvignon, ¿ya? Sauvignon, ahí tenemos una variedad para vino, que es una uva tinta, ya usada para vinos de alta calidad y requiere pues climas cálidos y suelos bien drenados. También tenemos la variedad Merlot, que es una uva tinta que produce vinos suaves y aromáticos y prefiere suelos ligeros y climas templados. Por otro lado, tendríamos Malbec, que es una uva tinta de gran calidad para vinos intensos y aromáticos. Es adaptable a zonas con buena insolación. Bueno, de ahí tenemos ya lo que es el Moscatil, Torontil, la Italia, ¿no? Eh, Entre otras. ¿Ya? En fin, tenemos muchas variedades de uva para producción de vino. Ya, ahora también tenemos variedades para pasas, o sea, específicamente para producción de pasas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es sultana o también sultanina, así se conoce, que es una uva sin semillas y es usada principalmente para pasas y requiere climas cálidos y secos. Y tenemos otra variedad de uva para pasas, lo que es el mocuca. Ya lo que es el monuca, ya lo que es el monuca, es una uva negra sin semillas de tamaño mediano. Es ideal para pasas y jugos, definitivamente. Ok, entonces ahí tenemos las variedades de vid, ¿no? Según su objetivo, si es para mesa, si es para vino o si es para producción de pasas. Ok, muy bien. Ahora conozcamos las características de un, ¿no es cierto?, de un plantón de calidad. ¿Ya? ¿Esto por qué estamos viendo? Porque va a ser necesario, ¿no es cierto?, para instalar plantones de bit, ¿ya? Para poder instalar. Entonces, ¿no? Cuando nosotros vamos a adquirir los plantones, tenemos que verificar, ¿no? Que cumplan pues con las siguientes características. Primero que todo, lo que tenemos que ver es que sea certificado. Ya tenemos que pedir la certificación. ¿Tiene o no tiene? Porque si no está certificado, la probabilidad es prácticamente, eh, ¿no es cierto? No va a ser prácticamente lo ideal, ¿ya? No es ideal porque, de hecho, pues, quiere decir que no ha sido aprobado por alguna entidad como SENASA u otras entidades, em, ¿no? Que su calidad de la planta, o sea, es prácticamente una, ¿no? Una planta común y corriente, una planta común y corriente. Entonces, lo primero que tenemos que pedir al proveedor de plantones es la certificación. Entonces, la recomendación es comprar plantones certificados en viveros especializados, lo cual nos va a garantizar la calidad genética, la calidad fitosanitaria, libres de plagas como ¿no? Lo que es el filoxera y enfermedades como el nematodo. ¿Ya? Eso es. Y después tenemos también otra característica que debemos revisar, ¿no? En cuanto a la calidad. Ahí está sistema radicular. Entonces, debemos de revisar, ¿no? Las raíces de la planta, donde tenemos que verificar que las raíces tienen que estar bien desarrolladas, con abundantes raíces secundarias y no deben estar secas. Tampoco tienen que estar podridas o con daños visibles. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, también tenemos que ver, ¿no? Raíces libres de deformaciones, como enrollamientos, o comúnmente se conocen como cola de chancho. Eso también es de mala calidad, no es bueno. ¿Ya? Y por otro lado, otra característica que tenemos que revisar es brotes o yemas. Entonces, eh, brotes o yemas tienen que estar sanos, vigorosos y libres de daños.
Además, las yemas tienen que estar bien formadas, sin signos de desicación o daño por plagas. Por otro lado, también tenemos que revisar los injertos. Si el patrón es injertado, pues el punto de injerto debe estar bien cicatrizado, sin signos de patógenos, hongos, ¿no es cierto? Y aparte, de hecho, tiene que ser compatible entre la varilla injertada y el porta injerto, el patrón, ¿ya? Así es. Ahora, otra característica en la calidad de un plantón es elegir, ¿no?, portainjertos según la condición del suelo y la resistencia a problemas locales. Por ejemplo, tenemos portainjertos o variedades de portainjertos como cuatro, ¿no? Como ejemplo. Lo que es el 1103, lo que es el Paulsen, ya es resistente a la sequía de suelos con caliza. También tenemos lo que es el SO4, que es resistente a la salinidad y nemátodos. ¿Te das cuenta? Entonces ya vamos viendo con qué variedad de porta injerto podemos trabajar o qué variedad de porta injerto podemos comprar. Ya también tenemos al Freedom, que es tolerante a nemátodos y suelos arenosos. Y la variedad de Richard, ¿no? Lo que es el Ritter 99 y Ritter 110 también son variedades adaptados a suelos pobres y secos. Entonces, todo ello tenemos que considerar, ¿no?, y caracterizar para obtener un plantón de calidad y adecuado para nuestro contexto, ¿ya? Definitivamente. Vayamos a lo siguiente. ¿Ya? Y aquí tenemos ya cuidados previos a la plantación. ¿Ya? Entonces ahí está el transporte y almacenamiento, lo que es la hidratación del plantón y tratamiento preventivo. En lo que es el transporte y almacenamiento, eh, tenemos que tener en consideración, tener en cuenta, pues a la hora de transportar, los plantones tienen que estar en condiciones frescas y protegidos del sol. ¿Ya? Si no se plantan inmediatamente, pues hay que mantener las raíces húmedas en un lugar sombreado. Por otro lado, también cabe señalar que antes de plantar, tenemos que sumergir las raíces en agua limpia por 12 o 24 horas para rehidratarlas. Y añadir también, que de hecho esto es opcional, sí podemos añadir bioestimulantes o micorrizas al agua para mejorar el enraizamiento. Y por otro lado está el tratamiento preventivo, donde hay que sumergir las raíces y brotes en soluciones fungicidas o insecticidas para prevenir infecciones iniciales. ¿Ya? Eso es. Y, y ahora tenemos lo que es el trazado y marqueo de la plantación. ¿Ya? Así es. Entonces, viene la parte de diseño del trazado. Por lo tanto, antes del marqueo, pues va a ser necesario definir el diseño del sistema de plantación según las características del terreno, ¿no? También la variedad del vid y el sistema de conducción elegido. Y aquí tenemos, ¿no?, sistema de conducción, como en espaldera, en parrón, en vaso o arbusto. Ya ahí tenemos sistema de conducción. Lo que es el espaldera, se va a usar pues postes y alambres para guiar las plantas, ¿no? Lo cual es ideal para variedades de uva de mesa y vino. Ya, definitivamente. Ya en espaldera. En parrón ya es la formación en altura para un dosel amplio. Ya, entonces aquí pues se utiliza comúnmente para uvas de mesa y sombra en climas cálidos. Y otro sistema de conducción es en vaso o arbusto, ya donde se planta pues sin soportes, ya vamos a tener plantas sin soportes, formación natural, y pues esto se utiliza en zonas de baja mecanización. Y actualmente lo que se está trabajando es con sistema de conducción en espaldera. Eso es. Eh, Después tenemos espaciamiento recomendado. De hecho, en marco de plantación, pues dependerá de la variedad, el sistema de conducción y el objetivo del cultivo. Ahí tenemos el sistema espaldera. Distancia entre filas es de 1,5 a 3 metros. Distancia entre plantas 1 a 1,5 metros.
En sistema parrón, la distancia entre filas es de 3,5 a 4 metros. Distancia entre plantas, 2 a 3 metros. En sistema en vaso, ya vamos a tener distancia entre filas de 2 a 3 metros, distancia entre plantas de 1,5 a 2 metros. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, las medidas. ¿Ok? Muy bien. Y ahora pasemos a lo que es el marqueo de la plantación. Ya que hemos hablado del diseño del trazado, ahora pasemos al marqueo de la plantación. Entonces, ¿no? El marqueo pues define ya los puntos exactos donde se colocan los plantones para garantizar un trazado uniforme. Y para ello vamos a necesitar materiales como cinta métrica o cuerda. También vamos a necesitar estacas de madera o plástico, cuerda o alambre de guía, cal o yeso para marcar puntos visibles y también niveles o teodolitos, ¿no es cierto? Teodolitos en terrenos pendientes, ¿no? Para marcar. Procedimiento. Primero, tenemos que definir los límites del terreno. Ya entonces, tenemos que identificar las dimensiones del área de plantación y los accesos para la maquinaria o trabajadores. Después trazamos las líneas de guía, donde tenemos que marcar las primeras líneas rectas de cada fila, ya con cuerdas tensadas o alambres de guía, y así utilizar estacas en extremos para asegurar la alineación. Después viene la ubicación de los puntos de plantación, y así también tenemos que considerar el drenaje pendiente, ¿ya? Y finalmente tenemos que verificar el alineamiento. Y antes de iniciar la plantación tenemos que revisar que las estacas y puntos estén correctamente alineados. Ya, entonces, ahí está, ¿no es cierto? El procedimiento del marqueo. Ya, entonces, hasta ahí está prácticamente claro, ¿no es cierto? Donde tenemos que medir las distancias entre plantas con las cuerdas y marcar también, como mencionaba, con cal o yeso, ¿ya? Y finalmente, ya tener ya hemos, ¿no? Ya hemos visto, hemos hablado, ¿no? El procedimiento. Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya estaríamos retomando de esta parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos considerar durante el trazado. Ya ahí tenemos la orientación de las filas, pendiente del terreno y lo que es el acceso y manejo de infraestructura y soporte. Por lo tanto, en orientación de las filas, pues en climas cálidos tenemos que orientar las filas de norte a sur, ¿no? Para maximizar la luz solar. Y en climas fríos tenemos que orientar de este a oeste para captar más radiación solar. Por otro lado, también tenemos que tener en consideración por decir, ¿no?, el pendiente del terreno. Entonces, si el terreno tiene pendiente, pues las filas deben seguir las curvas de nivel para reducir la erosión, ¿ya? Definitivamente. Y en cuanto al acceso y manejo, también pues tenemos que dejar caminos principales y secundarios para facilitar el paso de maquinarias y trabajadores. Definitivamente. En cuanto a la infraestructura de soporte, pues sí, vamos a utilizar, ¿no? Si es, o decir, si es de espaldera o parrón, pues tenemos que prever la instalación de postes y alambres antes o inmediatamente después de la plantación. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y después ya viene la plantación de los ¿no? Plantones, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ahí tenemos técnicas y cuidados. Entonces veamos la preparación antes de la plantación. Bien, de hecho primero viene la verificación de los plantones. Ya entonces tenemos que verificar el estado sanitario donde se tiene que revisar que los plantones estén libres de plagas, hongos o daños físicos. También tenemos que revisar el sistema radicular. Por lo tanto, las raíces deben ser frescas, bien desarrolladas, sin signos de pudrición. Ya, así es. Y después viene la hidratación previa. Por lo tanto, tenemos que sumergir las raíces en agua limpia durante 12 a 24 horas para rehidratarlas. Y opcional, pues hay que añadir bioestimulantes o micorrizas al agua para promover enraizamiento. ¿Ya? Eso es. Y por otro lado, tenemos las técnicas de plantación. ¿Ya?
tenemos método de plantación, plantación manual y plantación mecánica. La plantación manual pues se realiza cavando hoyos en los puntos previamente marcados y es ideal para pequeños extensionistas o terrenos irregulares. La plantación mecánica ya pues se utiliza en grandes extensiones, empleando maquinaria especializada para abrir los hoyos. Y por otro lado tenemos pasos para la plantación manual, ¿no? Ahí tenemos la apertura del hoyo y las dimensiones es de 40 a 50 centímetros de ancho por 30 a 40 centímetros de profundidad, ¿ya? Y en suelos pobres hay que aumentar el tamaño del hoyo para incorporar enmiendas. Así es. Después viene la colocación del plantón, donde tenemos que introducir el plantón en el hoyo, asegurándonos de que el punto de injerto quede 5 a 10 centímetros por encima del nivel del suelo. ¿Esto para qué? No para evitar enfermedades. Y las raíces pues deben estar extendidas de manera uniforme sin enrollarse. Así es. Después viene el relleno del hoyo. Pues de la misma manera hay que cubrir las raíces con suelo fino y ligeramente húmedo y así compactar suavemente el suelo alrededor del patrón para evitar bolsa de aire. Después tendríamos riego inmediato, ¿no? Donde hay que aplicar riego abundante para asentar el suelo y así asegurar el contacto entre las raíces y el sustrato, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Y ahora veamos la parte de fertilización en el cultivo de vid, ¿ya? Así es. Entonces, tenemos, ¿no? Lo que es la fertilización del suelo y las enmiendas y nutrientes. ¿Ya? Así es. Entonces, como ya les mencionaba primero, igualmente para fertilización del cultivo, tenemos que regresar a tomar nuestra ficha de análisis de suelo. O sea, ya de hecho, antes de la preparación del suelo ya hemos tenido, ¿no? Un análisis de suelo. Entonces, con la misma vamos a trabajar. Entonces, en análisis de suelo o ya tenemos, ¿no? El nivel de pH, la textura del suelo, contenido de materia orgánica en porcentaje, la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ya teniendo en cuenta todo ello, estaríamos pasando y una vez por todas, a trabajar con las enmiendas para mejorar el suelo. Entonces, tenemos enmiendas orgánicas, como el compost o estiércol bien descompuesto. Por lo tanto, tenemos que incrementar, ¿no? La materia orgánica, lo cual va a mejorar la estructura del suelo y va a aumentar la capacidad de retención de agua, ¿no es cierto? Para prácticamente, pues, para el desarrollo de las raíces. Y me preguntarán, ¿cuál es la dosis de la materia o las enmiendas orgánicas? En este caso, de compost o estiércol descompuesto. Pues la dosis es de 10 a 20 toneladas por hectárea, ya dependiendo de la calidad del suelo. Así es. Por otro lado, también tenemos humo de lombriz. De hecho, el humo de lombriz pues es rico en nutrientes disponibles y microorganismos beneficiosos. Y hay que aplicar alrededor del hoyo de plantación o en bandas cerca de las raíces. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Y tenemos abonos verdes, ¿no? Cultivos como leguminosas, vicia o el trébol que sí se puede incorporar al suelo y estas leguminosas pues aportan nitrógeno y mejoran la textura del suelo. Son fijadores de nitrógeno de la atmósfera. Entonces ahí están las enmiendas orgánicas. Y por otro lado también están las enmiendas químicas, las cuales también sirven para mejorar el suelo. Ahí tenemos las enmiendas para corregir el pH, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado lo que es cal agrícola o también técnicamente llamado como carbonato de calcio, que de hecho sirve, ¿no? Para elevar el pH en suelos ácidos. ¿Cuál es la dosis? De hecho, la dosis específica es según el análisis, pero normalmente pues se recomienda así a lo empírico aplicar de 1 a 3 toneladas por hectárea. ¿Ya? Así es. Luego tenemos el azufre elemental. El azufre elemental pues reduce el pH en suelos alcalinos. Y la dosis es de 100 a 200 kilos por hectárea, ¿no? Dependiendo del nivel de alcalinidad. Así es. También tenemos yeso agrícola, llamada también como sulfato de calcio, que de hecho pues mejora la estructura del suelo compactado y aporta calcio y azufre. Y la dosis indicada o recomendada es 500 a 1000 kilos por hectárea.
definitivamente. Ya, entonces ahí están las dosis, ¿no? De las enmiendas orgánicas como de las enmiendas químicas para mejorar el suelo. Y ahora conozcamos nutrientes esenciales para la vid. Ya ahí tenemos entonces también con las dosificaciones recomendadas. Tenemos primero los macronutrientes principales, lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio. Vayamos por el nitrógeno. El nitrógeno, pues, como sabemos, promueve el crecimiento vegetativo y el desarrollo de los brotes. Y fuentes de nitrógeno tenemos la urea y el nitrato de amonio. Ya si nosotros vamos a trabajar con la urea, de hecho, pues urea trae 46% de nitrógeno. Y la dosis recomendada sería, pues, 500 a 100 kilos por hectárea, ¿no? Según las necesidades. Y el nitrato de amonio, disculpen, trae 33% de nitrógeno y aporta nitrógeno más disponible que la urea. ¿Ya? Y pues de hecho, siempre hay que aplicar en dosis moderadas para evitar exceso de vigor y desequilibrios. ¿Ya? Así es. De hecho, va a ser las aplicaciones va a ser en prácticamente pues por partes, ¿no? Según la etapa fenológica del cultivo. ¿Ya? Así es. Ahora veamos al fósforo. El fósforo pues favorece el desarrollo radicular y mejora la floración. Y tenemos fuentes, ¿no? Ahí está el superfosfato triple, el fosfato diamónico. El superfosfato simple se puede aplicar 100 a 200 kilos por hectárea. El fosfato diamónico, ya de hecho, también trae ya el nitrógeno y fósforo. Le aporta ambas y se puede aplicar al momento de la plantación en el fondo del hoyo. Así es. Y después tendríamos potasio. El potasio es clave, ¿no es cierto?, para la calidad de la fruta, ¿no? Para la formación de azúcares y el color, y también para la resistencia al estrés. Fuente de potasio tenemos sulfato de potasio y cloruro de potasio. ¿Ya? Y el sulfato de potasio podemos aplicar 100 a 300 kilos por hectárea. ¿Ya? Y el cloruro de potasio, de hecho, es, ¿no? Para evitar en exceso, bueno, se puede trabajar cuando el suelo es salino, podemos trabajar con sulfato de potasio, pero si de repente tenemos problemas con suelo salino, ahí sí tenemos que evitar el exceso en suelos salinos, el cloruro de potasio. Entonces mejor trabajamos con sulfato de potasio. Es siempre aplicar en banda, o sea, la recomendación que puede ser en banda o también en fertirrigación, por uno de los métodos, que puede ser método de banda o fertirrigación. Así es. Ahora conozcamos a los macronutrientes secundarios. Ahí tenemos a calcio, ¿ya? Y el calcio, pues, mejora la estructura del suelo y fortalece las paredes celulares. Fuentes, tenemos yeso agrícola y nitrato de calcio. Yeso agrícola podemos aplicar de 500 a 1000 kilos por hectárea. El nitrato de calcio, de hecho, pues es ideal para la aplicación foliar o fertirrigación. Después tenemos magnesio, lo cual es esencial para la fotosíntesis. Trabaja bastante, ¿no? En componente de la clorofila. Fuentes de magnesio tenemos sulfato de magnesio y dolomita. Sulfato de magnesio se puede aplicar de 50 a 100 kilos por hectárea. La dolomita también se puede aplicar según el análisis de suelo y así corregir la acidez del suelo y también va a aportar magnesio y calcio. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos ya los micronutrientes, ¿no? Entonces, pues los micronutrientes son requeridos en pequeñas cantidades, pero son fundamentales para el desarrollo de la vid, ¿ya? Definitivamente. Entonces, tenemos, ¿no? Lo que son los micronutrientes, zinc, boro, hierro, cobre, manganeso. Por lo tanto, zinc, pues, promueve la formación de racimos y brotes. Fuente, tenemos sulfato de zinc, quelatado zinc, de lo que es el hierro, ¿no? Ya hemos
¿no? Ya hemos visto, hemos hablado